Bienvenidos, bienvenidas a todas a este nuevo café virtual. Y hoy vamos a estar hablando de cuál es el siguiente paso a dar en tu vida. Pero antes de empezar la canalización, antes de comenzar a hablar sobre este tema, quiero que respires profundamente y simplemente te permitas con tu intención estar aquí y ahora presente en esta información y anclar en ti lo que conecte con tu esencia. Puedes respirar profundamente y comenzamos. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso a dar en tu vida? Llevamos días hablando sobre este vacío existencial, llevamos días hablando sobre el control y si no has visto estos cafés virtuales, pues puedes ir al canal de YouTube y visualizarlos. Y hoy te quiero dar este paso que tienes que empezar a implementar en tu vida. ¿Para qué? Para actualizarte, para actualizarte. ¿Por qué? Recuerda que el universo está en continuo movimiento. Recuerda que diariamente estamos aprendiendo cosas nuevas. Los trabajos van cambiando, la forma de actuar va cambiando, hay una nueva realidad que estamos viviendo y nosotros tenemos que actualizarnos. Pero, ¿cómo nos actualizamos? Nos actualizamos cuando empezamos a integrar la integridad en nosotros. ¿Qué es la integridad? La integridad es este nuevo paso que tienes que empezar a dar en tu vida. Integrar la integridad. Porque ¿qué es la integridad? La integridad es hacer lo correcto. La integridad es hacer lo correcto sin dañar al otro. Pero nos olvidamos que la integridad también incluye sin dañarnos a nosotros mismos. Y diariamente quizás no dañamos al otro, pero con nuestras acciones nos dañamos a nosotros mismos. Y por eso sale este vacío existencial, por eso sale este control descontrolado, por eso vivimos y repetimos experiencias en nuestra vida, las cuales no queremos manifestar, porque no tenemos integrado la integridad en nosotros. Es decir, hacer lo que creemos que es correcto sin dañar a nadie, pero no a nadie, sino sin dañarnos tampoco a nosotros mismos. Nos olvidamos de esa parte. ¿Qué sucede? Os decía en uno de los últimos cafés virtuales que vamos a estar pasando por todos los estados del ser. ¿Por qué? Porque no podemos realmente reconocer quiénes somos si no reconocemos quiénes no somos. Por eso vamos a estar pasando por los diferentes estados del ser, todas las emociones en las diferentes áreas de nuestra vida. Vale, vamos a estar pasando por todo eso. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que nosotros estamos viviendo una situación conflictiva, aunque no estemos dañando al otro, nos dañamos a nosotros mismos con nuestros propios juicios, con nuestras propias dudas, nos intentamos justificar, nos machacamos a nivel mental y eso lo que hace es que no
estés siendo totalmente íntegro contigo mismo. Y la palabra integridad, aparte de integrar el no dañar al otro y no dañarte a ti, integra el caminar tu propia verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando no caminamos nuestra propia verdad, no estamos siendo íntegros con nosotros mismos. Y aunque pensamos que damos los pasos por el otro, ese por el otro hace que no lo estés haciendo por ti. Ese por el otro lo hago por ti significa que no lo estás haciendo por ti misma, que no estás haciendo lo que deseas por ti, sino que terminas justificando tu deseo por lo que tú crees que es mejor para el otro. Pero ahí vuelves a entrar en el control que hablamos la semana pasada en el café virtual. No podemos controlar. A ver, ahí. No podemos controlar lo que hacemos por el otro pensando que va a ser bueno para ellos, porque lo único que estamos haciendo es justificar lo que es bueno para nosotros mismos y justificar ese deseo. Y como no somos capaces de quitar ese juicio hacia lo que nosotros realmente deseamos, como no somos capaces de quitar ese juicio hacia lo que nosotros realmente deseamos, no integramos la integridad en nosotros. Y ese es el siguiente paso que debes dar para empezar a alinearte a tu nueva identidad. Recuerda que el mundo está en continua actualización y nosotros también tenemos que actualizar nuestra identidad. Bien, ¿cómo comenzamos a integrar la integridad en nuestra vida y actualizar esa identidad? Haciéndonos preguntas poderosas. Cuando no nos hacemos preguntas poderosas, no somos capaces de abrir los canales de comprensión. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en el mismo paradigma, en la misma creencia. No cuestionamos la forma en la que hemos estado viviendo hasta ahora. Pero en el momento en el que tú te haces preguntas poderosas, empiezas a abrir en el campo infinito de posibilidades la oportunidad de que nueva información llegue a ti, de que nuevas soluciones lleguen a ti. Por eso es tan poderoso comenzar a hacerte preguntas. Hoy te preguntaba, ¿no? En el café virtual, no, hoy te preguntaba en Instagram, te decía, ¿qué hubiera sucedido en tu vida si te hubieras conectado con la divinidad que hay en ti? Seguramente esta pregunta no te la has hecho nunca, porque integrar la divinidad que hay en ti conlleva ser íntegra en tu vida. Y ser íntegra en tu vida conlleva ser íntegra en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones. ¿Qué significa esto? Ser íntegra en tus pensamientos, que no haya ni un solo pensamiento en ti que vaya en contra de tu verdad. Ser íntegra en tus emociones, que no haya una emoción en ti que vaya en contra de tu verdad. Al contrario, que estés alineada a los sentimientos verdaderos. Ser íntegra en tus acciones significa que no des un paso en la tercera dimensión, que no hagas nada, ninguna acción en tu vida diaria que vaya en contra de ti, en contra de tu propia verdad. ¿Cómo encuentras esa verdad a nivel de acción, a nivel de emoción y a nivel de pensamiento?
cuando te haces preguntas poderosas. Porque las preguntas poderosas, las preguntas inteligentes, te abren ese canal de comprensión y te abren ese canal de entendimiento y de discernimiento de tu experiencia. Y eso hace que empieces a integrar la integridad en ti, es decir, hacer lo correcto sin dañar a nadie, es decir, caminar tu propia verdad sin dañarte a ti, caminar tu propia verdad sin dañarte a ti. Ahora, dirás, bueno, Magda, ¿qué preguntas? ¿No? ¿Qué preguntas poderosas? Pues comienza preguntándote, ¿quién serías tú si no tuvieras miedo, por ejemplo, a decir que no? Cuando no ponemos límites, es una de las maneras en las cuales nos estamos dañando, porque no somos capaces de sostener nuestra energía por miedo. ¿Quién serías tú si no tuvieras miedo a decir que no? Ahí tienes una pregunta inteligente. ¿Quién serías tú si no te pusieras en segundo plano? ¿Cuántas veces queremos descansar y en vez de descansar nos ponemos a hacer otras cosas? ¿Quién serías tú si no harías lo que estás haciendo ahora, que encima te disgusta? ¿Quién serías? ¿Cuál sería esa nueva identidad? ¿Cómo deberías pensar? ¿Cómo deberías sentir? ¿Qué deberías o qué estarías haciendo si no estarías haciendo aquello que haces que te disgusta? Ahí, con esas preguntas inteligentes, comienzas a ser íntegro contigo, íntegra contigo. A ver, que se me está yendo el Instagram. De nuevo, aquí vuelvo. Ahí, con esas preguntas, estarías siendo íntegra contigo. Actualizar tu identidad comienza por empezar a integrar esa integridad en ti, a todos los niveles de tu ser. Y ahora dices, bueno, Magda, ¿cómo integro todo eso a todos los niveles del ser? Integrando la tecnología espiritual. ¿Qué es la tecnología espiritual que yo siempre digo? Es el conocimiento del ser humano. El conocimiento implementado en tu vida se convertirá en sabiduría y esa sabiduría es lo que te va a hacer que tú cada día seas más íntegro y más íntegra en pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Cuanto más íntegro seas en todos esos aspectos, más conectada, más conectado vas a estar con tu propia verdad. Y esto vuelves al círculo. Si no estás conectado con tu verdad, no estás siendo íntegro, no estás actualizado en tu identidad. Si no actualizas tu identidad, no estás caminando tu propia verdad, no estás siendo íntegro. Y así entras en un círculo vicioso. Por eso hoy te pregunto, hoy te hago reflexionar. ¿Dónde no estás siendo íntegra e íntegro contigo? ¿En qué partes de tu vida? ¿Y cómo puedes darte cuenta de eso? Observa tu vida. ¿Estás viviendo lo que realmente deseas? ¿Estás manifestando exactamente lo que deseas?
¿Estás viviendo la vida que te imaginabas que ibas a vivir cuando tenías 18 años? Si la estás viviendo, ole tú. Has sido íntegra, has caminado tu propia verdad, has alcanzado tus metas, estás viviendo feliz. Pero si no estás viviendo feliz, si no estás alcanzando tus metas, si no estás viviendo la vida que tú deseabas cuando tenías 18 años, no estás siendo íntegra en tu vida. No estás caminando tu propia verdad. No estás percibiendo el propósito de las experiencias que estás viviendo. Y cuando no percibimos el propósito de las experiencias que estamos viviendo, estamos en el dolor, estamos en el rencor, estamos en el miedo, estamos en el no perdonar, estamos en el justificarnos, estamos en no poner límites, estamos en no permitirnos, estamos en no es suficiente, estamos en no permitirnos recibir. Ahí es donde estamos, cuando no estamos caminando nuestra propia verdad. Y además, lo divertido de esto es que nos justificamos por ello. No es que hay crisis, no es que como no hablo idiomas, no es que no tengo el título, no es que no cobro suficiente, no es que... Y así nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos el simple hecho de que no estás siendo íntegra contigo misma, de que no te estás permitiendo ser tu propia verdad, de que no te estás permitiendo integrar tu propia sombra. Y aquí es importante resaltar esto de integrar la propia sombra. ¿Por qué? Porque hemos venido aquí a vivir todos los estados del ser. Porque hemos venido aquí a vivir, a recordar quiénes somos. Y para recordar quiénes somos tenemos que recordar quién no somos. Y vamos a recordar quiénes somos viviendo lo que no somos, viviendo esa sombra. Esa sombra, esos miedos, esas dudas son lo que no somos. Por eso te pregunto, ¿quién serías tú si no tuvieras miedo a no tener dinero mañana en la cuenta bancaria? ¿Quién serías tú? Porque ahí, en ese miedo, está quien tú no eres. Y en la respuesta está quien tú verdaderamente eres. Está tu verdad. Pero ¿qué sucede? Sucede que no nos hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo dual. No nos hemos dado cuenta de que constantemente no estamos siendo íntegros con nosotros mismos, no estamos sosteniendo nuestra propia verdad porque estamos en juicios hacia nosotros, porque estamos atacándonos todo el tiempo, porque no nos respetamos a nosotros mismos. Y todo eso se proyecta en el exterior. Se proyecta. ¿Por qué se proyecta? Porque somos espejos, porque somos seres divinos creadores y porque lo que tú creas en tu mente es manifestado en tu realidad, porque el universo es mental. El universo es mental. Por eso es tan importante lo que yo os cuento siempre, de que es imprescindible que reconozcamos ese mapa de ruta mental que hemos creado, es decir, esa mentalidad que tenemos, que la conozcamos muy bien, que la reconozcamos, que la integremos, que es decir, que integremos esa sombra, esos programas, esas creencias, para que integrándolas reconozcamos que no somos ese mapa mental, que no somos esa mentalidad caducada y podamos alinearnos al mapa de ruta del alma, que es realmente el mapa de ruta divino.
que es quien realmente eres tú y que es donde está escrito tu gran propósito, el propósito de reconocerte y mostrarte al mundo de la forma que has venido, porque cada persona ha venido a mostrarse de una forma diferente y tú no eres como los demás. Y te pintan que tienes que ser como los demás, pero tú no eres como los demás. Cada uno tiene su esencia, su autenticidad. Y hasta que tú no seas íntegra contigo misma, íntegro contigo misma, no vas a conectar con esa autenticidad porque te estás atacando, te estás enjuiciando y no eres capaz de integrar tu propia sombra porque te falta compasión, porque te falta amor por ti misma, porque te falta sabiduría, sabiduría de quién eres. ¿Qué sucede si entramos en esta rueda y empezamos a ser íntegros con nosotros mismos? Si empezamos a conectar con quien realmente somos, con nuestra verdad, si comenzamos a ser íntegros en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en nuestras acciones, pues lo que sucede es que comienzas a conectar con tu propio poder interior, con esa autenticidad. Comienzas a conectar con una fuerza interior que te lleva a saltar cualquier miedo para conseguir aquello que deseas. Y empiezas a sentirte con mayor plenitud, empiezas a sentirte muchísimo más alineada, las cosas empiezan a fluir, tus relaciones comienzan a mejorar, incluso tú tienes un brillo diferente, es como que te dicen, ¿pero qué te ha pasado? Y dices, pues no sé, claro, es que ni siquiera lo sabes, lo único que has hecho es empezar a seguir tu propia verdad, a ser íntegra contigo misma, actualizar tu identidad. Eso es lo que estás haciendo. Comienzas a creer muchísimo más en ti. No caes en los sabotajes que te llevan a una autoestima baja. Y comienzas a disfrutar. Comienzas a disfrutar la vida, porque disfrutar es un estado mental, no depende de lo que tienes fuera. Depende de cuánto tú te sientes en conexión con esa autenticidad que tienes para compartir con el mundo. Ahí es donde empiezas a disfrutar la vida. Así que hoy te invito a que comiences a hacerte preguntas inteligentes. Comiences un viaje al pasado que reconozca tu presente y que cambie tu futuro. Y si realmente quieres hacer este viaje, te invito a que lo hagas de mi mano. Te invito a que hagas este viaje de transformación, de conexión y de integración de tu propia integridad junto a mí. ¿Cuándo? Pues comenzamos ya, dentro de muy poquito, el 7 de septiembre, en un reto gratuito que he preparado para ti. ¿Para qué? Para que te hagas preguntas inteligentes, para que descubras quién no eres y comiences
a expandir quién puedes ser. Así que si quieres empezar a conectar con esa autenticidad, si quieres comenzar a conectar con quien realmente eres, si quieres dejar esos miedos, esos juicios, esas dudas de ti en el pasado y empezar a manifestar una nueva realidad, haz clic en el link de mi bio o aquí debajo de este vídeo, porque vamos a comenzar un viaje juntas y el viaje te lleva a actualizar tu identidad y a integrar tu integridad contigo misma. Gracias por haber estado hoy junto a mí y te espero en estos días que vamos a estar juntas y compartiendo este espacio con una comunidad maravillosa de mujeres que lo que desean es despertar esa autenticidad que tienen dentro para cambiar su propia vida y la de la humanidad. Hasta pronto.